Bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Iniciado. El día de hoy hablaremos sobre cómo se compone la personalidad a través de la teoría que elaboró el reconocido médico y matemático Francis Galton. Esta teoría intenta explicar los dos aspectos más importantes que componen nuestra personalidad, es decir, lo natural o innato y la educación o lo adquirido a través del tiempo mediante nuestras experiencias. Sir Francis Galton fue un médico y matemático, además de ser un prolífico autor sobre diversos temas como la antropología, criminología, geografía, meteorología y psicología, entre otros. Nacido el 16 de febrero de 1822 en la ciudad de Sparrbrook, en Birmingham, Inglaterra, fue el menor de los 7 hijos que tuvieron Samuel Tertius Galton y Frances Anne Violeta Galton. Curiosamente, el abuelo materno de Francis era el médico Erasmus Darwin, y el famoso naturalista Charles Darwin también era nieto de Erasmus, por lo que Francis Galton y Charles Darwin eran primos hermanos. Los Galton fueron famosos y exitosos en su época por ser fabricantes de armas y banqueros, mientras que los Darwin fueron distinguidos en medicina y ciencia. Ambas familias se jactaban de ser miembros de la Real Sociedad, o Royal Society, una sociedad fundada por 12 miembros entre 1640 y 1645, con el fin de estudiar los mecanismos de la naturaleza y promover la ciencia y la verdad. Cabe destacar que esta sociedad tenía influencias masónicas, ya que al menos 5 de sus 12 miembros eran pertenecientes a diferentes logias. Erasmus Darwin y Samuel Galton fueron miembros fundadores de la famosa Sociedad Lunar de Birmingham, la cual tenía los mismos intereses y mantenía las mismas influencias masónicas que la Royal Society. Galton fue considerado un niño prodigio, ya que a los 2 años podía leer, a los 5 años sabía hacer divisiones, hablaba en griego y latín, y a los 6 años ya había comenzado a leer libros para adultos, incluyendo la poesía y a Shakespeare. Más adelante en sus escritos, Galton propondría una conexión entre el genio y la locura utilizando como base su propia experiencia. Aseguraba que los hombres que dejan su huella en el mundo son muy a menudo los que tienen una idea dominante, y a su vez son al mismo tiempo los atormentados. Galton concurrió a la escuela del rey Edward en Birmingham, pero enojado con el sistema educativo de su época, terminó por abandonarla a sus 16 años. Sus padres lo presionaron para adentrarse en la profesión médica y decidió estudiar durante 2 años en el Hospital General de Birmingham y en el King's Medical School College. Finalmente, optó por seguir sus estudios matemáticos en el Trinity College, Universidad de Cambridge, desde 1840 hasta principios de 1844. De acuerdo con los registros en la United Grand Lodge of England en febrero de 1844, Galton se convirtió en masón en la llamada Logia de la Ciencia, que se celebró en el Red Lion Inn en Cambridge. Avanzó hasta llegar a convertirse en maestro masón el 13 de mayo de ese mismo año. Actualmente, varios de los certificados masónicos de Galton se pueden encontrar en su historial en el University College, ubicado en Londres. Retomando con sus estudios, se cuenta que una importante crisis emocional cambió la intención original de Galton de intentar recibirse con honores. Esto se agravó cuando en 1844 fallece su padre Samuel. Francis queda en una situación financiera independiente, ya que recibió dinero de su herencia, pero emocionalmente destrozado debido a la pérdida de su padre. Finalmente, terminó los estudios de medicina y se dedicó a viajar por el extranjero realizando diferentes invenciones. En sus primeros años, Galton hizo un viaje en solitario a través de Europa del Este hacia Constantinopla. En 1845 y 1846 visitó Egipto y viajó por el Nilo a Jartum en el Sudán, y de allí a Beirut, Damasco y luego Jordán. En 1850 inició una expedición al suroeste de África con la aprobación de la Royal Geographical Society, una institución británica fundada en 1830 con el fin de investigar y promover el desarrollo de la ciencia geográfica.
Muchos de sus hallazgos fueron publicados en su obra de 1853, Narrativa de un explorador en el sur de África tropical, por la cual fue elegido miembro de esta institución ese mismo año. A su regreso de África, el 1 de agosto de 1853, Galton se casó con Louisa Jane Butler, matrimonio que duró 43 años y no dejó ningún hijo en su linaje. A partir de este momento, decide no realizar más viajes al extranjero, ya que su último viaje a África había comprometido gravemente su salud. El origen de las especies, publicado por su primo Charles Darwin en 1859, influyó fuertemente en Francis Galton, cuyo interés hacia lo hereditario fue su principal obsesión en esa época. Galton pasó gran parte de los 30 años siguientes de su vida elaborando su teoría sobre la eugenesia, cuyo objetivo principal era mejorar la estructura física y mental de la especie humana mediante la paternidad seleccionada. En 1890, Galton descubrió mediante sus estudios que las huellas dactilares no cambiaban durante el envejecimiento y sugirió además que podían usarse como una forma única de identificar a un individuo en particular. Identificó 8 tipos de patrones de huellas dactilares y un sistema de clasificación que se utiliza hasta el día de hoy. Fue galardonado con la Medalla Real en 1876 y la Medalla Copley en 1910. Así como también fue nombrado caballero en 1909 a la edad de 87 años. Fundó el Laboratorio Galton de Eugenesia Nacional y la Cátedra Eugenia de Galton. Más tarde, estas instituciones se combinaron para convertirse en el Departamento de Estadística Aplicada en el University College en Londres. Finalmente, falleció el 17 de enero de 1911 a la edad de 88 años en Grange House, Condado de Inglaterra. Francis Galton fue el primero en identificar la naturaleza y la crianza, o educación, como dos influencias cuyos efectos podrían medirse y compararse. Sostuvo además que estos dos elementos determinaban la personalidad. En 1869, Galton realizó estudios sobre su propio árbol genealógico, así como también sobre el de jueces, comandantes, científicos, adivinos y luchadores, entre otros. Todo esto con el fin de analizar los patrones de herencia de ciertos rasgos personales. Tal como Galton esperaba, encontró más individuos de gran talento en ciertas familias que en la población en general. Sin embargo, no podía confirmar esto con total seguridad debido a las ventajas asociadas que se obtienen mediante una crianza en un ambiente privilegiado. El mismo Francis pertenecía a una familia acomodada y siempre tuvo acceso a una educación muy por encima de la media. Además de esto, Galton realizó otros estudios, entre ellos la gran primera encuesta basada en un cuestionario, que fue enviada a miembros de la Royal Society para conocer sus intereses y afiliaciones. Publicó los resultados en English Men of Science, donde afirmaba que allí donde lo innato y lo adquirido se ven obligados a competir, triunfa siempre lo innato. Las influencias externas dejan huellas, pero nada puede eliminar las marcas profundas del carácter individual. Insistía en que tanto lo innato como lo adquirido eran necesarios para conformar la personalidad, pues incluso los más altos dones naturales pueden verse perjudicados por un ambiente o una crianza deficientes. Es así como concluía que la inteligencia se hereda, pero debe favorecerse y complementarse con educación. El debate de naturaleza contra educación es una cuestión que aún sigue en pie. Algunos pensadores siguen siendo partidarios de varias teorías de Galton, incluida la que hoy llamamos eugenesia, según la cual se puede criar a los humanos como animales de raza con el fin de reforzar ciertos rasgos específicos. Otros consideran que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano provienen exclusivamente del aprendizaje, a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. Hoy en día, la mayoría de los psicólogos asumen que tanto lo natural como lo adquirido son clave en el desarrollo humano y que ambos factores interactúan sí o sí de forma compleja. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, te invito a suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Y recuerda, cuanto más conocimiento poseas, más libre serás.